Bueno, hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cuando por ahí puedan escuchar el audio y ver las clases. Vamos a seguir con lo que veníamos hablando un poco de personalidad. Recuerdan que habíamos visto, bueno, hablado de qué era la personalidad, habíamos visto que había distintas teorías con respecto a cómo tomaban la personalidad. Una de ellas era la teoría psicodinámica, que era la que veníamos trabajando. Habíamos visto a Freud, perdón, y a Jung, ¿sí? Qué era lo que pensaban o qué tenían en cuenta o cómo para ellos o qué características tenía la personalidad para ellos. Y ahora vamos a seguir con Adler. Alfred Adler también fue un discípulo de Freud y va a decir que planteaba que el ser humano posee motivos tanto innatos y lucha justamente para poder alcanzar la perfección personal y social, ¿no? Él decía que la personalidad se desarrolla porque el individuo intenta superar esas debilidades físicas a través de una cierta compensación, ¿no? Como compensando esa debilidad. Eh, Él va a decir que el ser humano trata de superar los sentimientos de inferioridad y que pueden o no muchas veces ser reales, ¿no? Porque pueden realmente por ahí tener algún problema, no sé, físico o puede tener, no sé, puede tener problemas en una pierna, por ejemplo, que eso sí sería como puede sentir cierta inferioridad por esa razón, que es algo físico, pero también puede ser algo mental y algo psicológico, ¿no? Puede considerarse menos que otro, pero partiendo de una realidad que es únicamente de él, que está en su cabeza y que no es así. Bien, él hablaba de este complejo de inferioridad y que habría una fijación en los sentimientos de inferioridad personal y que eso ocasionaba una cierta parálisis emocional y social si alguien se llegase a quedar fijado en este complejo de inferioridad. Por eso es importante y el planteo de él de superarlo todo el tiempo a través justamente de la compensación, decía él, ¿no? Los esfuerzos por alcanzar esta superioridad y la perfección eran más importantes que por ahí el desarrollo de la personalidad, que por ahí superar los sentimientos de inferioridad, ¿no? Entonces era más importante poder llegar a la perfección y ser como más, ser superior, que el desarrollo de la personalidad o la superación de ciertos sentimientos de inferioridad, ¿no? Cada individuo tenía una serie de orientaciones o creencias que se convertían, decía él, en su estilo de vida, ¿no? Que alrededor de los 4 o 5 años comenzaban a aparecer. Y esto marcaba un estilo. Sostuvo que también el hombre tenía la capacidad para dominar su destino, cosa que por ahí lo pone en otro lugar que Freud, ¿no? Que decía que el hombre muchas veces no dirige su destino, sino que hay cuestiones inconscientes que pensamos que manejamos, pero que no manejamos. Y él hablaba de un esfuerzo voluntario que planteaba como metas positivas por el individuo hacia las cuales quería alcanzar, y un esfuerzo benéfico que eran cuando estas metas eran para la sociedad y no para el individuo mismo, ¿no? Por eso, como Adler habla un poco más allá de la persona individual, va a pasar a ser tomado después como el padre de la psicología humanística. Otro autor importante es Karen Horney. Ella también hablaba de la personalidad y iba a decir que la personalidad estaba moldeada por factores ambientales y sociales. También tendía hacia un poco más allá. Y que las relaciones humanas eran experimentadas desde niños, ¿no? Y que había una necesidad de sentir cierta seguridad, que todos necesitamos sentirnos seguros, y eso aparece desde la niñez, ¿no? Porque ante la respuesta a las amenazas, tanto reales como imaginarias, aparecía cierta reacción, ¿no? O se generaba cierta ansiedad, que era una reacción del individuo justamente ante esto, que como Adler también planteaba, en un punto podían ser reales o imaginarias. Fíjense que todos hablan desde estos dos lugares, que realmente puede haber algo real, pero también muchas veces puede ser algo imaginario. Y que esta ansiedad funcionaba como algo, como una fuerza motivadora para poder, para poder crear algo, para poder seguir adelante, para poder desenvolverse, ¿no?
Ella hablaba de que esta ansiedad se origina en varios contextos, no únicamente en el sexual, tal vez, como planteaban, como lo plantea Freud, por ejemplo. La niñez tenía esta necesidad de un adulto para poder sobrevivir, por eso es que esto comienza desde chicos, digamos, y que el adulto tenía 3 estrategias para afrontar esta ansiedad, y que ella las llama tendencias neuróticas, ¿no? Estas 3 estrategias eran acercarse a la gente, que estaba del lado de la sumisión, digamos, uno se arrima como para, por esta cuestión de necesidad del otro, o la puede atacar de una manera más agresiva, o alejarse de la misma, que tendría que ver ya con un desapego, ¿sí? Como estrategia para afrontar. Esta tendencia neurótica, ella la ve como una estrategia irracional para enfrentar problemas emocionales y reducir esta ansiedad que nos genera la necesidad o la falta de seguridad en algún momento. También hablaba como las fuerzas culturales como factores muy importantes que se ponen en juego. Estas fuerzas culturales eran muchas veces más importantes que los factores biológicos. Incluso ella habla de poder transformar relaciones humanas si podemos transformar la sociedad y la cultura. Fíjense hasta dónde el peso de estas cuestiones culturales más que lo biológico en sí. También hablaba de la cultura como determinante de las características que distinguen a los sexos, ya en aquel entonces. Fíjense si ustedes se ponen a pensar, distinto a otros autores, y que los adultos podían seguir desarrollándose y cambiando a lo largo de la vida, ¿sí? No que se llegase a un punto de plenitud como por ahí tal vez lo podía plantear Jung. Otro autor importante es Erik Erikson, ¿no? Que también vimos algo de él anteriormente, donde habla de una concepción social del desarrollo de la personalidad. Él comparte ideas con Freud, tanto desde lo que es el desarrollo sexual como la libido, pero de todas maneras se termina separando, o sea, formando su propia teoría. Y él le va a dar importancia a la relación entre el progenitor y el hijo, ¿no? Y que la relación que aparece entre ellos dos va a generar cierta clase de personalidad. Cuando el chico se siente útil y competente ante los padres y la sociedad, esto le genera cierto sentido de seguridad y de una identidad estable. Y va a enfocar la teoría hacia el desarrollo de lo que es el yo en 8 etapas, ¿no? A que por ahí las vimos o vimos parte de ellas en las etapas evolutivas. Yo los invito a que las lean, que es muy interesante qué es lo que se juega en cada etapa también, ¿no? Si vemos en comparación con Freud, él habla de una confianza versus desconfianza que se genera en la primera etapa. Freud habla de una etapa oral. En la etapa anal de Freud aparece autonomía versus vergüenza y duda, con todas las características que esto tiene en la etapa de Erikson. Iniciativa frente a culpa, y desde Freud hablamos de la etapa fálica. No voy a detenerme en estas etapas para no hacerlo muy largo, pero lo tienen en la bibliografía. En la etapa de latencia, Erikson habla de la laboriosidad versus la inferioridad, ¿no? Acá estamos en la etapa escolar, fíjense. En la etapa genital, esta identidad versus confusión de roles, ¿sí? Que veíamos en la pubertad. Intimidad versus aislamiento se plantearía en una adultez temprana, si es que tomamos en cuenta o seguimos avanzando en las etapas del desarrollo, porque Freud termina en la etapa genital. Y si hablamos de una adultez, aparece esto de la generatividad versus el estancamiento, que yo en algún momento también lo traje a colación en el cuatrimestre anterior. Y desde la madurez, esta integridad del ego versus la desesperación que aparece en estas últimas etapas. Bien, seguimos ahora con lo que son las teorías humanistas de la personalidad, ¿sí? Ellos afirman que nos impulsa una motivación positiva y que avanzamos hacia distintos niveles de funcionamiento superiores y que somos motivados a hacerlo. Ponen de relieve lo que es el potencial de crecimiento y de cambio que aparece con el ser humano, y eso mismo también genera motivación y la capacidad de poder superarnos. Esto es algo más general ya desde los humanistas, ¿no? No voy a detallar muchos autores.
Todos somos responsables de nuestra vida y su desenlace, van a decir, y Adler va a sentar justamente las bases para que lleguen otros autores teóricos con respecto a estas teorías humanísticas, ¿no? Él va a ser el primero que va a incluir lo que es la sociedad en sus primeras teorías, por eso es que lo van a llamar como el padre de las teorías humanísticas. Uno de los autores que aparece en estas teorías humanísticas es Carl Rogers, que pensaba que la meta de la vida era alcanzar nuestro potencial innato, ¿no? Nosotros teníamos un potencial dentro nuestro, innato, que venía con cada uno de nosotros, y que nuestra meta, nuestro objetivo era como explotarnos al máximo, llegar a poder sacarlo, digamos, ¿no? Y que eso estaba del lado de una tendencia a la realización, que era este impulso biológico de convertirnos en lo que podemos ser, ¿no? Otro concepto importante es el autoconcepto, que es la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Como cosa importante que tenían en cuenta los humanistas, asociado a esto a la tendencia de la autorrealización, ¿no? a lograr conciencia de lo que somos, a saber qué es lo que queremos, y una consideración positiva incondicional, que es la aceptación y el amor pleno de otros sin que importe la conducta, ¿no? Esto se ve por ahí en la infancia, cuando uno le dice al hijo, bueno, no, pero si haces esto, mamá no te quiere, ¿no? Ahí estamos condicionando algo, o sea, lo estamos condicionando a portarse de una manera para que nosotros lo querramos, por ejemplo, ¿no? Entonces él hablaba de esta consideración positiva y que debía ser incondicional y aceptar al otro más allá de la conducta que tuviese. Bueno, acá ya les dije la consideración condicional, que es la aceptación y el amor que dependen del comportamiento en cierto modo y, o sea, si cumple determinadas condiciones, ¿no? Si vos haces esto, tenés esto, o yo te quiero, o mamá no quiere determinada, si te portas así, ¿no? Tiene que ver con condicionar o no condicionar a alguien de acuerdo a la conducta que tiene. Y el funcionamiento óptimo era cuando el autoconcepto del individuo se asemeja mucho a las capacidades o potencialidades innatas, ¿no? Esta coincidencia con lo que nosotros podemos ser y con lo que queremos ser, digamos, ¿no? O sea, yo quiero ser bailarina y, bueno, o sea, puedo lograr esta meta porque tengo como todos los tips para poder llegar a hacerlo, digamos, me puedo inscribir en un colegio, tengo tendencia a ser flaca, ponele, qué sé yo, se dan como todas las variables como para poder hacer coincidir lo que uno quiere ser con bueno, este potencial interno nato. La teoría de los rasgos es otra teoría que destaca la importancia justamente de las experiencias de la niñez temprana y que van a tener en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Todas las experiencias que tenemos desde chicos tienen como cierta impronta en el desarrollo de la personalidad. Se van a centrar en el presente y van a describir algunos aspectos que nos diferencian entre todos una vez maduros o llegada a la adultez, ¿no? Afirman que las personas se distinguen por el grado en que poseen determinados rasgos, ¿no? Agresividad, ansiedad, timidez, extroversión, cada uno tenemos algo de esto, algunos más, otros menos, y esa es la manera de diferenciarnos. Y bueno, nos vamos a dar cuenta de estos rasgos por la forma en que la persona se comporte, ¿no? O sea, y van a haber muchos autores acá, porque hay muchas ideas diferentes, donde, por ejemplo, Alport va a plantear rasgos que describen conductas iguales a muchas personas, va a decir que cada individuo posee una constelación única de rasgos. Castell va a decir que la persona tiene una constelación singular de rasgos, muy particular. Él va a armar un cuestionario de 16 factores, donde hay una prueba objetiva que da una puntuación en 16 rasgos, o sea, que tienen 16 rasgos, y en cada uno de ellos, bueno, uno tiene que identificarse, digamos, ¿no? O sea, hay muchas investigaciones al respecto. Heinzen habla de que la personalidad tiene 3 dimensiones, ¿no? Está una estabilidad emocional, una introversión, extroversión, y lo que es algo del lado de lo psicótico, digamos. Pero los investigadores contemporáneos van a hablar de 5 rasgos que más o menos son universales. Fíjense acá por ahí, el cuadrito no se ve muy bien, pero como para ahí tengan en cuenta la cantidad de variables que hay entre una cosa y otra. No sé si
es bastante amplio y por eso las controversiones entre tantos autores, porque bueno, es difícil ponerse de acuerdo con tantos parámetros, ¿no? Desde lo introvertido hasta lo extrovertido, hay que pasar por un montón de cuestiones, ¿no? Uno puede ser introvertido, pero emocionalmente inestable, ¿no? Que va, bueno, el melancólico, el sanguíneo, bueno, hay un montón. Por eso es que es tan compleja por esta teoría y, bueno, deja, bueno, hay críticas también al respecto, como también en todas las otras teorías. La teoría cognitivo-social del aprendizaje, que también un poco la vimos tal vez en lo que es psicología social, es el resultado de la interacción del conocimiento, el aprendizaje, experiencias pasadas y el ambiente inmediato, ¿no? Acá entra Bandura, ¿no? Como el mayor teórico de esta importante. Él habla de expectativas internas, con lo que un individuo prevé en una situación y la forma en que influye en su conducta, ¿no? Si yo sé que me va a ir mal, actúo de una forma, ¿no? Habla del locus de control, que es una cierta estrategia con la cual se evalúa una situación, si voy a poder, no voy a poder, y este locus puede ser interno o externo, ¿no? El interno es un control del destino por medio de acciones, más personal, y el externo, el destino está regido por la suerte y la conducta de los otros, ¿no? En donde uno, el planteo es que en uno tiene el control y en el otro el control está puesto en lo externo, ¿no? En el otro, en la conducta de los otros o en el azar, en la suerte. Habla de criterios de desempeño, que son estándares, ¿no? Que la gente adquiere para evaluar cierta idoneidad de su conducta, ¿no? Si yo puedo lograr esto o no puedo lograrlo. Hay una cierta autoeficacia, ¿no? Que son esfuerzos que son coronados con éxito si uno llega a cumplirlos. También habla de la autodeterminación, ¿sí? Y va a hablar de que todos adquirimos una personalidad combinando normas personales, ¿sí? Tanto por observación o por reforzamiento, y situaciones y las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? O sea, yo voy a ir adquiriendo mi personalidad en la medida en que voy observando una situación, me va bien, como cierto un reforzamiento positivo, entonces aprendo a que me tengo que comportar de esa forma y tiendo a ser de esa manera, por ejemplo, en situaciones parecidas a las que, bueno, enfrenté una vez y me fue bien, digamos, ¿no? Inversamente si me va mal. La forma de evaluar la personalidad, también la vimos al principio, es a través de las entrevistas, las observaciones, las pruebas objetivas o psicométricas, las pruebas proyectivas que tienen que ver con el dibujo, ¿no? La forma de expresión o la caligrafía. Bueno, dentro de estos métodos hay muchas variables. Y las autocríticas, como todos sabemos, siempre que aparece algo, también hay críticas al respecto, positivas o negativas. Por ahí les comento que desde lo que es la teoría psicodinámica se le critica su carácter no científico porque la envidia del pene, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, es algo que no se puede comprobar, ¿sí? No hay un nexo claro entre lo que es la personalidad y el inconsciente, y el psicoanálisis termina siendo benéfico para algunos, pero en otros no supera a otros tratamientos. Desde la teoría humanística no hay evidencia científica tampoco, se le critica una visión demasiado optimista de la naturaleza, muy positiva, y un fomento del yo como egocéntrico, ¿no? Como todo se basa en el yo. La terapia centrada en el cliente de Roger favorece justamente esta autoaceptación. La teoría de los rasgos son esencialmente descriptivas. Me describen cómo es la persona, pero no me explican el por qué. Ofrecen un medio para justamente clasificar la personalidad, bueno, no explican la causa. La ventaja es que es fácil de comprobar porque es todo a nivel experimental, ¿no? Hay muchos eh, test en lo que es las redes y demás todo el tiempo. Y justamente Michel dice que tendemos a exagerar las acciones de un individuo cuando sabemos que nos están haciendo la prueba, digamos, ¿no? Entonces, si hacemos un test y sabemos que nos van a calificar por eso, es como que, bueno, nos tomamos más el tiempo o tal vez mentimos un poco para que nos dé lo que está bueno que nos dé, digamos.
Las teorías cognitivo-sociales, a pesar de ser comprobables todo el locus de control y las expectativas, tampoco nos dicen la causa de la conducta, y también hay discrepancia entre los métodos más adecuados para medir lo que es la personalidad. Como ven, para finalizar, los factores que influyen en la personalidad son varios, además del carácter, el temperamento, también tienen que ver la influencia sociocultural, la biografía de la persona, la base genética, bueno, un montón de cuestiones que entran en juego, que, bueno, las hemos visto durante el transcurso de lo que es el primer cuatrimestre y también, bueno, las seguimos tal vez profundizando o viendo desde otro lugar en este cuatrimestre. Bueno, los dejo con esto y nos vemos la próxima para seguir avanzando con los temas. Cuídense y quédense en casa y vayan a la bibliografía de esto está en el manual de Morris y también puede llegar a estar en el apunte de cátedra. ¿Sí? Chau, chau.